triaje, me está poniendo pruebas diagnósticas, pruebas terapéuticas. Entonces esto sí tiene relación. ¿Por qué? ¿Se acuerdan de historia natural de la enfermedad? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos periodos tiene la historia natural de la enfermedad? Dos, ¿está bien? ¿Cuál es el prepatogénico y el patogénico? En ese contexto hay medidas de prevención. ¿Cuáles son las medidas de prevención? Primordial, primaria, secundaria y terciaria. ¿En qué contexto creen que ingresa esto de pruebas diagnósticas y pruebas terapéuticas? ¿Prevención primaria, secundaria o terciaria? Secundaria, ¿no? Pruebas diagnósticas, diagnóstico precoz, pruebas terapéuticas, tratamiento oportuno, limitación del daño. ¿Ya? Entonces, tiene por relación, tiene todo lo que vamos haciendo tiene relación. Entonces, ¿qué es la epidemiología? Mire, ya dijimos, la epidemiología tiene una serie de principios y una serie de métodos. Esos principios y métodos de la epidemiología aplicados en la práctica clínica es lo que se denomina como epidemiología clínica. Es la aplicación de los principios y métodos epidemiológicos en el campo clínico. Y cuando digo campo clínico, frente al paciente. Y ahí por eso diferenciamos de lo que hablamos inicialmente, que es epidemiología, que está referida a la población general y está dirigida a la salud pública. Y decíamos, no, la epidemiología es una herramienta fundamental de la salud pública, ya que esta ciencia llamada epidemiología lo que brinda son las evidencias para que la salud pública intervenga. Además de ello, la epidemiología va a permitir que evaluemos cuál ha sido el efecto de esas medidas tomadas desde la perspectiva de la salud pública. En cambio, la epidemiología clínica trabaja con un grupo de personas que son pacientes en fase clínica. Y lo que ustedes muy bien dijeron en la prevención secundaria. Y dice, se aplica en la toma de decisiones de un paciente o grupo de pacientes de acuerdo a sus características. Uso de pruebas diagnósticas en medicina clínica. Miren, cuando nosotros estamos en la parte clínica, vamos a tomar decisiones con una alta dosis de incertidumbre, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no vamos a saber si el paciente se aproxima más a no tener la enfermedad o se aproxima más a tener la enfermedad. Para poder llegar a ese punto, tenemos que utilizar las famosas pruebas diagnósticas, ¿no? Este autor dice, el diagnóstico médico es un intento de tomar decisiones, evidentemente, ¿no? Entonces, cuando yo hago un diagnóstico médico voy a tomar decisiones, y para tomar decisiones voy a tener que o confirmar mi presunción diagnóstica o descartar mi presunción diagnóstica, porque de acuerdo a ello voy a tomar una conducta terapéutica. Y para que tomemos esa decisión, evidentemente vamos a necesitar de lo que nosotros llamamos los exámenes auxiliares. Eso también recuerden, ya ahora hemos cambiado. En mi época era diferente. En mi época el profesor decía, miren, ven ese paciente que está entrando, y decía, ¿qué diagnóstico? Ya eso ya diagnosticó hasta el portero, decía ¿no? Porque el paciente llegaba así, caminando así, ¿no? Entonces ya, el profesor, esa es apendicitis, decía. Ahora no, ¿saben qué pasa? Llega a la ecografía, tomografía, todas las FIAs, ¿no? Para el diagnóstico. Pues se está perdiendo el tema de la semiología, que es la ectoscopía primero, ver las características del paciente, y luego, con un simple examen clínico, nos aproximamos bastante al diagnóstico. Yo les digo, en mi época que no es tan lejana, diagnosticamos hasta ahora, ¿no? Yo diagnostico parotiditis clínicamente. Pero ya la modernidad, para hacer un diagnóstico de parotiditis, o sea, sube costos, porque le hacen ecografía. Y el ecografista le tiene que decir glándula parótida con signos de inflamación. Y recién ahí el médico dice es parotiditis. Cuando, si yo conozco la historia natural de la enfermedad, fácilmente voy a decirte una parotiditis. Es más, pregunto el antecedente epidemiológico, el hermanito está con una cosa igual, parotiditis, pero no, hazle ecografía. Eso también tienen ustedes un poquito que ir cambiando. ¿Por qué? Porque esto que le vamos a mostrar son las pruebas auxiliares o los exámenes auxiliares como se conoce. Listo, acá les voy a mostrar el perfil de una paciente. Dice, esta es una mujer trabajadora de salud de 54 años que asiste a su evaluación anual prevacacional. Todos los trabajadores debemos hacernos una evaluación prevacacional y preocasional. Cuando entramos a trabajar tenemos que hacernos el examen, y todos los años que salimos de descanso tenemos que hacernos esta prueba. Y ahí dice, señala la mujer de 54 años no haber padecido enfermedad durante el año anterior.
los bochornos que había tenido se resolvieron sin tratamiento. Entonces los bochornos seguramente ¿qué eran? La menopausia, pues, ¿no? Producto de la menopausia. Y se resolvió. Dice, el médico realiza una exploración física de mamas y ginecológica y toma Papanicolau. Y todas ellas son normales. Pero está indicado en estas condiciones la mamografía, ¿no? Y en la mamografía sale anormal. Por lo tanto, el radiólogo recomienda una biopsia mamaria dirigida. Dice, se decide hacer una biopsia por aspiración con aguja fina BAF de la mama normal y este examen revela la presencia de células cancerosas y se programa una intervención quirúrgica. Entonces, como ven, este perfil del paciente lo que nos quiere graficar es de que nosotros partimos de un punto donde la posibilidad de enfermedad es baja y a partir del uso de las pruebas diagnósticas vamos a acercarnos a determinar la probabilidad de que tenga la enfermedad o no tenga la enfermedad. Y eso es lo que dice, la probabilidad de presencia de cáncer mamario en mujeres de 54 años con resultados normales de exploración física, o sea, una mujer de 54 años que le hacen un examen de mama, la probabilidad de que tenga cáncer de mama es de 0.3. En cambio, si esta mujer que le hacen una mamografía, el resultado de la mamografía es anormal, entonces la probabilidad va a aumentar en 13%. Esta persona que tenía esa probabilidad está indicado hacerle una biopsia. El resultado positivo de la biopsia incrementa la probabilidad de esta persona a 64%. Entonces, lo que decimos, nosotros planteamos una situación y las pruebas diagnósticas, diagnósticas auxiliares, lo que nos van a permitir es confirmar nuestra presunción o descartar nuestra presunción. Y eso es lo que está referido, dice acá, previo a la mamografía, la mujer tenía 0.3 de posibilidad. Esta mujer además tiene antecedentes de cáncer de mama en la madre y en la hermana, la probabilidad sube a 1%. Después de la mamografía sube a 13%. Si esta mujer, antes de hacerle la mamografía, en el examen físico le hubiesen detectado protuberancia mamaria, su probabilidad de tener cáncer se hubiese ido entre 20 y 40%. Luego de ahí le hacen la biopsia y la probabilidad sube a más de 60%. Por lo tanto, se indica, ante esta probabilidad, se indica que debe ser intervenida. ¿Ya? Entonces, para eso sirven las pruebas diagnósticas. Como dice acá, el propósito de las pruebas diagnósticas es desplazar las probabilidades calculadas de la presencia de una enfermedad hacia uno u otro extremo de la escala de probabilidades. Para eso sirve, para descartar o para confirmar la presencia de la enfermedad. Esto también, de manera resumida, ¿qué es la probabilidad a priori? La probabilidad a priori es la prevalencia del trastorno. Entonces, no se olviden, cuando nosotros hablamos de la probabilidad priori o probabilidad preprueba, ¿no? La probabilidad preprueba está referida a la prevalencia de la enfermedad. Pues ya ustedes saben a qué me refiero cuando hablo de prevalencia. ¿Qué mide la prevalencia? ¿Cuántos tipos de prevalencia hay? ¿Cuántos? Dos. ¿Cuáles son? ¿Está bien? ¿Cuáles son? Puntual y lápsica, ¿no? O de periodo. Entonces a eso nos referimos. ¿Y qué mide la prevalencia? ¿Qué mide la prevalencia? La carga de la enfermedad. Les dije también, ¿no? La prevalencia mide la carga de la enfermedad. Entonces, la probabilidad a priori o probabilidad preprueba en el contexto de pruebas diagnósticas está dada por la prevalencia del trastorno. Dice, si se ha revisado la historia clínica, la prevalencia se ajusta de acuerdo a la edad, al sexo, a la raza, a los síntomas y a los signos. ¿A qué se refiere esto? Ejemplo, hipertensión arterial. ¿La prevalencia de hipertensión arterial será igual en personas de raza blanca con relación a las personas de raza negra? No. ¿En quiénes es la prevalencia mayor? En los que tienen la raza negra, ¿no? Entonces, a eso se refiere que la prevalencia va a variar, pues, ¿no? Con la edad, con el sexo, con la raza, con los síntomas y signos. Ejemplo de síntomas y signos, dice, niño con fiebre. La probabilidad de que tenga infección urinaria es A. Este pacientito con fiebre además es mujer. Entonces ya vemos sexo. La probabilidad se incrementa. Además, yo le hago un examen de orina y sale positivo.
la probabilidad se incrementa aún más. Entonces, a eso se refiere que la prevalencia la tenemos que ajustar de acuerdo a la edad, de acuerdo al sexo, de acuerdo a la raza, de acuerdo a los signos, de acuerdo a los síntomas, de acuerdo a la procedencia también, pues no. Porque dice, paciente febril que viene de Tumbes y tiene además dolores osteomusculares. La prevalencia de la enfermedad en las personas que proceden de esa zona, de Tumbes, va a ser mayor, pues, evidentemente. Entonces eso es la probabilidad preprueba. La probabilidad antes de que le haga la prueba a esta persona va a incrementarse por estas condiciones de dónde procede. Si se tiene el índice de sospecha antes de realizar una prueba, se tiene, entonces, ¿qué quiere decir? Se tiene el índice de sospecha antes de realizar una prueba diagnóstica. A eso se llama la probabilidad a priori o probabilidad preprueba, o llamada también prevalencia. Dice, para tomar decisiones sobre el uso de una prueba diagnóstica requerimos tener en cuenta estos datos. Primero, preguntarnos qué tan arriesgado es el estudio para el diagnóstico, ¿no? Claro, porque si es muy arriesgado, no voy a usar la prueba diagnóstica. Ejemplo, dice, para diagnosticar infarto de miocardio. La prueba tiene la probabilidad de que el 50% haga el infarto durante el procedimiento. ¿Pues usaríamos? No, ¿por qué? Porque no vamos a exponer a una persona a que tenga un infarto de miocardio por hacerle un diagnóstico. Entonces hay que tener en cuenta qué tan arriesgado es el estudio para el diagnóstico. Eso también tenemos que sopesar cuando queremos plantear una prueba diagnóstica. La otra cosa, qué tan beneficioso es el tratamiento para el enfermo. También, ¿no? Creo que esto lo comentamos ya anteriormente. Dijimos, le diagnostico, lo someto a riesgo, tengo el diagnóstico, pero no tengo tratamiento. Entonces, eso también tenemos que sopesar. El tratamiento que vamos a ofrecerle a la persona va a estar en correlación con el riesgo que se somete para diagnosticarlo. También tenemos que sopesar eso. Luego, ¿qué tan arriesgado es el tratamiento para individuos con la enfermedad o sin ellas? Y cuál es la fiabilidad y validez de la prueba. Y este concepto de fiabilidad y validez de la prueba lo realizamos ya anteriormente, ¿cierto? ¿Recuerdan o no? Primera clase, cuando dijimos calidad del dato. Y también cuando hicimos la clase de indicadores, también hemos hablado validez, repetibilidad, sesgo, error. ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan? Entonces vamos a recordar. La fiabilidad o confiabilidad o repetibilidad también son sinónimos. Entonces dice capacidad para producir los mismos resultados cada vez que se aplican similares condiciones. Y la validez es la capacidad de medir correctamente el fenómeno que se pretende estudiar. Entonces la fiabilidad o confiabilidad o repetibilidad es la capacidad que tiene la prueba de dar los mismos resultados cuando se miden en condiciones similares. Y la validez es la capacidad de medir correctamente el fenómeno que se pretende estudiar. Y esto, fiabilidad y validez, cuando hablamos de él, le da la calidad a la prueba. ¿Y quiénes le van a dar la calidad a la prueba? Estos dos conceptos. Por eso les digo, atiendan, entiendan qué les decimos, porque se les pone en el examen, por ejemplo. A ver, diga usted, se hizo un examen, una prueba diagnóstica, una persona que tenía tal enfermedad. Y se calculó la sensibilidad, el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo. Diga usted, ¿cuál de estas mediciones le dan validez a la prueba? Y acá está la respuesta. Sino que ustedes, primero que no toman nota. Yo he visto un gran error, es que no toman nota. Y cuando no toman nota, después comienzan a leer esto y si la validez, ¿cómo se correlaciona con esto? ¿Y qué tiene que ver? Entonces recuerden, la validez de una prueba diagnóstica está dada por la sensibilidad y la especificidad. No por los valores predictivos positivos, valores predictivos negativos, por los falsos positivos, por los falsos negativos. No, por eso no. La validez está dada por la sensibilidad y la especificidad. ¿Y qué dijimos de la validez? Capacidad de medir correctamente el fenómeno que se pretende estudiar. Y ahí van a darse cuenta por qué la sensibilidad y la especificidad mide la validez.
Para poder determinar la sensibilidad y la especificidad, tenemos que tener un referente. Y el referente se llama prueba de oro o gold estándar. ¿Qué es la prueba de oro o gold estándar? Es aquella prueba que tiene mejor sensibilidad y mejor especificidad. O sea, la prueba que detecta a los enfermos y a los sanos de mejor manera. No necesariamente es la biopsia, pruebas biomoleculares, ¿no? Pueden ser otras pruebas. La mejor prueba que haya para el diagnóstico de un daño, esa puede ser empleada como gold estándar. ¿Para qué? Para comparar con una prueba diagnóstica. Eso también entiendan. Nosotros cuando hablamos de pruebas diagnósticas no hablamos de gold estándar. El gold estándar, como dice, es la prueba de oro. Es la que me identifica a los enfermos, a los que están enfermos y a los que están sanos. Mientras que la prueba diagnóstica me va a identificar o va a correlacionar cuántos de los que están enfermos realmente son detectados por la prueba como positivos y cuántos de los no enfermos son detectados por la prueba como negativos. Eso es lo que hace la sensibilidad y la especificidad. Dicho de una manera más simple, la sensibilidad nos habla de los verdaderos positivos y la especificidad de los verdaderos negativos. Ya entonces, pero para poder calcular la sensibilidad y la especificidad de una prueba, y eso siempre hay problemas, no se calcula la sensibilidad y especificidad de la prueba diagnóstica, sino de la prueba que vamos a utilizar con el paciente. Yo quiero usar una prueba A para diagnosticar cáncer de mama, entonces tengo que ver su sensibilidad y especificidad de esa prueba comparada con ¿qué? Con una prueba de oro. ¿Y qué es la prueba de oro? Es la prueba que mejor diagnostica a los que tienen y a los que no tienen la enfermedad. Entonces, sensibilidad, como dice acá, es la probabilidad de obtener resultados positivos con la prueba de diagnóstico en pacientes con la enfermedad. Entonces, ¿cómo traducimos esta sensibilidad? Es la probabilidad de tener la prueba positiva dada la condición que tengo la enfermedad. Por eso dice que la sensibilidad lo que identifica son a los verdaderos positivos. Y ya lo vamos a ver en el cuadrito de 2×2, vamos a ver cómo es. Dice, si un procedimiento tiene sensibilidad elevada, esa es la otra cosa también, anoten, por eso les digo, no anotan y después dicen, ¿qué dijo la sensibilidad? ¿Cómo era con el valor predictivo? ¿O cómo era con los falsos positivos? ¿Cómo era con los falsos negativos? Entonces acá dice, la sensibilidad se correlaciona con los, primero escriban eso, sensibilidad se correlaciona con los falsos negativos. ¿Y cómo se correlaciona? De manera inversa. Quiere decir que si aumenta la sensibilidad, bajan los falsos negativos. Y esto nos va a permitir luego decir para qué situaciones usamos pruebas altamente sensibles y para qué situaciones usamos pruebas altamente específicas. ¿Ya? Entonces recuerden, sensibilidad se relaciona con los falsos negativos. A mayor sensibilidad, menos falsos negativos. ¿Por qué? Porque la sensibilidad más falsos negativos es igual a 1. Sensibilidad más falsos negativos es igual a 1. ¿Cómo calcular la sensibilidad? Y ya dijimos, se selecciona un número de sujetos que tienen certeza de la condición según la prueba estándar. Esto es, se llaman los verdaderos enfermos o verdaderos sanos. Y luego se aplica la prueba que se quiere evaluar y se cataloga como positivos o negativos. Los verdaderos positivos es la medida de la sensibilidad y el resto vienen a ser los falsos negativos. Yo les decía, la sensibilidad se correlaciona con los falsos negativos. Sube la sensibilidad, ¿qué pasará con los falsos negativos? Disminuirá, ¿no? Disminuirá. Y acá se calcula así. Esto, la prueba de oro nos identifica esto, A más C. Todo dice, la prueba de estos son los enfermos. Y la prueba diagnóstica, en algunos enfermos me va a dar la prueba positiva. Por eso dice, la sensibilidad son los verdaderos positivos. Y dentro de los enfermos, la prueba me va a detectar a unos que teniendo la enfermedad son negativos. Entonces se van a llamar los falsos negativos. ¿Ya? Entonces, verdaderos positivos la sensibilidad se correlaciona los verdaderos positivos con los falsos negativos. Sube la sensibilidad, bajan los falsos negativos.
baja la sensibilidad, aumentan los falsos negativos. Ya, esa es la balancita en el caso de sensibilidad y los falsos negativos. Especificidad, dice la probabilidad de tener una prueba negativa en sujetos sin la enfermedad. Proporción de sujetos que no tienen el trastorno, no tienen la enfermedad, cuya prueba es negativa. O sea, 1 menos los positivos falsos. Ya lo que les dijimos también, pues, ¿no? Dice, la especificidad más los falsos positivos es igual a 1. Ustedes despejan la fórmula y les va a dar esto que estamos hablando. Entonces, repitiendo de nuevo, la sensibilidad se correlaciona con los falsos negativos y la especificidad se correlaciona con los falsos positivos. No se olviden eso. ¿Por qué? Porque cuando variemos el punto de corte, cuando hablamos de valores numéricos, se va a correlacionar con los falsos positivos si aumentamos la sensibilidad o la especificidad, y cada uno de ellos se va a ir modificando. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la otra cosa también, recuerden, si yo aumento la sensibilidad, la especificidad va a disminuir. También es así. O sea, por eso que no hay prueba diagnóstica que identifique 100% de los enfermos o 100% de los sanos. No existe. No confundan con la prueba de oro, ¿eh? Estoy hablando de la prueba diagnóstica. La prueba de oro es el patrón contra el cual yo contrasto la prueba diagnóstica. Ejemplo le voy a poner: examen urocultivo. Urocultivo es la prueba de oro. Ese me va a identificar a los que tienen infección urinaria y a los que no tienen infección urinaria. ¿Cuál sería la prueba diagnóstica que utilizaría? Sedimento urinario para ver el recuento de leucocitos. Entonces, examen de orina positivo, ¿cómo se correlaciona con los positivos dados por el cultivo? Esos son los verdaderos positivos y eso representa la sensibilidad. Un examen de orina no va a dar, pues, no todos los que tienen la prueba positiva van a tener la enfermedad. Van a haber personas que, teniendo la prueba negativa, son enfermos. Y eso se llaman los falsos negativos. Y acá recordar nuevamente, como les digo, alta especificidad se correlaciona con los falsos positivos. O sea, mayor especificidad, falsos positivos más bajo. ¿Cómo calcular la especificidad? Ya vamos a ver, aquí está cómo calcular. Tenemos, ¿cuál sería los falsos? La especificidad estaría representada por ¿qué casillero? B o D. Y acá fácil, ¿eh? D, los verdaderos negativos. Por eso se dice que la especificidad mide los verdaderos negativos. Y acá, ya, para decirles, la sensibilidad, que la sensibilidad es una probabilidad condicional. Ustedes están llevando estadística, ¿no? Entonces en estadística van a hablar de probabilidad condicional, van a hablar del teorema de Bayes, y van a recordar, en el contexto epidemiológico, no vamos a ir a ese detalle. Lo único que les decimos es que la sensibilidad y la especificidad son probabilidades condicionales. Así que la sensibilidad, dijimos, solo verdaderos positivos. En términos de probabilidad es la probabilidad ¿de qué? De tener la prueba positiva, dada la condición que estás enfermo. ¿Sí? La probabilidad de tener la prueba positiva, dado que estás enfermo. Verdaderos positivos. Y la especificidad es la probabilidad de tener la prueba negativa, dado que no tienes la enfermedad, o sea, estás sano. Esa es la especificidad. Por eso se dice, la sensibilidad son los verdaderos positivos y la especificidad son los verdaderos negativos. Entonces, ¿la prueba mide lo que quiere medir o no? ¿La sensibilidad mide a los negativos? Sí. ¿La especificidad mide, a los positivos, la sensibilidad y la especificidad mide a los negativos? Sí. Por eso se dice que esto le da validez. Además, la otra cosa que deben recordar es que la sensibilidad y la especificidad no está influenciada por la probabilidad preprueba. ¿Qué es la probabilidad preprueba? La prevalencia. Entonces la sensibilidad y la especificidad no se afectan por la prevalencia. Por lo tanto, la sensibilidad y la especificidad también representan la fiabilidad o confiabilidad o repetibilidad de la prueba. Los valores de la sensibilidad y la especificidad van a ser los mismos si yo tomo la prueba
obviamente las mismas condiciones, si la tomo acá, si la tomo en Puno, si la tomo en la China, si la tomo en Marte. Va a dar, la sensibilidad y la especificidad va a ser la misma. No va a variar la sensibilidad. Dice, la sensibilidad del examen de orina es 90 y la especificidad es 70, va a ser 90 y 70 en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque no es influenciada por la prevalencia. Entonces son características, otro elemento que les digo, son características intrínsecas de la prueba. La sensibilidad y la especificidad son intrínsecas a la prueba. A ver, vamos allá. Acá dice la prueba de oro de biopsia quirúrgica se comparó, en total fueron 114 mujeres que fueron sometidas a 2 estudios, la prueba de oro y el VAP. ¿No? Y calculamos que la sensibilidad salió 93 y la especificidad 92. ¿No? Entonces la sensibilidad de esta prueba es 93, del VAP es del 93% y la especificidad es del 92%. ¿Cómo interpretamos este valor? ¿Cómo interpretarían estos valores? A ver, muchachos. Ya les dijimos, ¿qué mide la sensibilidad? La probabilidad de ¿qué? De tener la prueba positiva, dado que tengo la enfermedad. ¿Cómo se interpreta? Se interpreta es, de los enfermos, ¿cuántos tienen la prueba positiva? Entonces, si es 93%, diríamos, de 100 personas con cáncer, 93 son positivas a la prueba de BAF. Y la especificidad de 100 personas no enfermas, 92 tendrán la prueba negativa, ¿cierto? Los verdaderos positivos y verdaderos negativos. Entonces no hay secreto. Si en el examen les dicen, ¿qué característica de la prueba mide la probabilidad de tener la probabilidad de que una persona enferma tenga la prueba positiva? ¿Qué les están pidiendo? Sensibilidad, ¿no? Sensibilidad. Eso sepan diferenciar. ¿Por qué? Porque van a ver que cuando hablemos de valores predictivos es lo inverso de la sensibilidad. El valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo es la inversa de la especificidad. ¿Qué otra cosa hemos dicho de la sensibilidad y especificidad? Que no se afecta con la prevalencia, ¿no? Son intrínsecas a la prueba, son características intrínsecas a la prueba. Y ahí está nuevamente, le reitero, describe la validez de una prueba. Y nuevamente, y acá para hablar, dice, el cálculo de la probabilidad, miren lo que dice, el cálculo de la probabilidad de la presencia o ausencia de la enfermedad, ¿quién lo da? Los valores predictivos, positivo y el valor predictivo negativo. Por eso yo les decía, acá lo que nos mide es cuál es la probabilidad de que una persona con la enfermedad tenga la prueba positiva, ¿cierto? Y acá, ¿cuál es la probabilidad de que una persona sin la enfermedad tenga la prueba negativa? En cambio, los valores predictivos dicen lo inverso, nos hablan de la probabilidad de la presencia o ausencia de la enfermedad cuando la prueba es positiva o es negativa. Eso se llama valores predictivos positivos y valor predictivo negativo. Lo inverso, a ver chicos, nuevamente, no hay problema. Decíamos, la sensibilidad mide la probabilidad que tiene las personas que están enfermas de tener la prueba positiva. Y la especificidad, la probabilidad que tienen las personas que no tienen la enfermedad de tener la prueba negativa. Con esto mismo vamos a hablar de valor predictivo positivo. El valor predictivo positivo nos habla de la probabilidad que tiene una persona con la prueba positiva de tener la enfermedad. ¿No? De una persona enferma, ¿cuál es la probabilidad que tiene una persona que le sale positiva la prueba de tener la enfermedad? ¿Está bien? Es la inversa, por eso les digo. A ver, les voy a escribir acá, ¿ya? Para que no nos olvidemos nunca. Y esto es sencillo. Si entienden esto, ya le dimos vuelta a la... Facilito. Sensibilidad. Sensibilidad. Pues prendo la luz. Creo que no se ve, ¿no? No se ve nada. Y por diferencia van a... Ya. Vamos. Sensibilidad.
Dice, la sensibilidad es la probabilidad de ¿qué? De tener la prueba positiva, el test positivo, dado que tengo la enfermedad, el daño, ¿cierto? Esa es la sensibilidad. La especificidad es la probabilidad de no tener, la probabilidad de tener el test negativo, ¿cierto? Dado que no tengo la enfermedad, ¿cierto? ¿Y cómo se lee? ¿Cómo se lee a la inversa? ¿Cuál es la probabilidad que una persona enferma tenga la prueba positiva? Eso se llama sensibilidad. ¿Cuál es la probabilidad que una persona sin la enfermedad tenga la prueba negativa? Eso se llama especificidad. Verdadero positivo, verdadero negativo, ¿cierto? ¿Entienden? Para que entiendan los valores predictivos, facilito. Ya si entienden esto, ya terminamos la clase, ¿eh? Es la probabilidad, la inversa, pone, de tener la enfermedad dado que el test es positivo. Y el valor predictivo negativo es la probabilidad de no tener la enfermedad dado que el test es negativo. ¿Cómo se interpreta? ¿Cuál es la probabilidad que una persona con la prueba positiva tenga la enfermedad? Y eso es lo que usamos a la cabecera del paciente. Le salió positivo. ¿Cuál es el valor predictivo para decir que esta persona tiene la enfermedad si le ha salido positivo? Usamos valores predictivos positivos. Y el valor predictivo negativo es la probabilidad que una persona con la prueba negativa no tenga la enfermedad. ¿Está bien? Eso es lo que les he querido decir en este párrafo de acá. Entonces con eso ya si ustedes aplican en su ejercicio, ¿lo prendemos? Prendemos, no hay problema, tómenle foto. Eso, ya nadie escribe pues. Y yo le digo, cuando toman foto, todo va al archivo. No, es cierto. Toma foto, acumulas, pues. Pero escribes, no se te pasa, porque lo vas a leer. Listo. Entonces eso es lo que hemos querido decir acá. Presencia y ausencia son el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo. Dice, el cálculo de sensibilidad y especificidad de una prueba es la fase de la investigación sobre las características de la prueba. Sin embargo, en la clínica, el médico se enfrenta a una situación diferente. El paciente llega con una serie de síntomas y quejas que hacen sospechar una condición. El médico pide una prueba diagnóstica y con ella debe analizar el resultado del examen y luego interpretarlo. Y la interpretación se hace a través de los valores predictivos positivos y de los valores predictivos negativos. La otra cosa que deben recordar cuando hablamos de valores predictivos, ahora sí puedo apagar, ¿no? Para que puedan ver también mejor. Otra cosa que deben recordar en relación a los valores predictivos, positivos y negativos, que sí son influenciados por la probabilidad pre-prueba, o sea, por la prevalencia. Si la prevalencia de la enfermedad es alta, el valor predictivo positivo sube y el valor predictivo negativo baja. Si la prevalencia es baja, el valor predictivo positivo baja y el valor predictivo negativo sube. Ya, también eso. Los valores predictivos, escriban pues, yo les dicto todavía y no escriben, por eso que se olvidan. Les estoy diciendo, los valores predictivos se correlacionan con la probabilidad preprueba o prevalencia. Si la prevalencia es alta, el valor predictivo positivo sube y el valor predictivo negativo baja. Si la prevalencia es baja, el valor predictivo positivo baja y el valor predictivo negativo sube. ¿Está bien? ¿Está bien? Dicho de manera resumida, si la prevalencia es alta, aumenta el valor predictivo positivo y como consecuencia disminuye el valor predictivo negativo. Así se comporta siempre. Como la sensibilidad sube, baja la especificidad. Sube el valor predictivo, baja el valor positivo, baja el valor predictivo negativo. Sube el valor predictivo negativo, baja el valor predictivo positivo. Y en este caso los valores predictivos tienen que ver con la prevalencia. Por eso que cuando yo interpreto, de ahí el concepto, dijimos de que la sensibilidad y la especificidad le dan validez a la prueba, ¿cierto? Porque no es influenciado por nada. Si la prueba dice 96% de sensibilidad y 95% de especificidad, va a ser así, en cualquier lugar, porque no es influenciada por la prevalencia.
En cambio, los valores predictivos sí son influenciados por la prevalencia. Entonces, cuando yo interpreto los valores predictivos, tengo que saber la prevalencia de la enfermedad donde estoy investigando. Le voy a poner un ejemplo simple. Dice, voy a aplicar una prueba en un grupo de mujeres que se dedican a la prostitución y unas monjitas. Y les voy a aplicar una prueba para detectarles infección por VIH. ¿Dónde será mayor el valor predictivo positivo? No me digan en las monjitas, Evidentemente va a ser en las prostitutas. ¿Por qué? Porque la prevalencia de infección VIH, ¿dónde es mayor? ¿En las prostitutas o en las monjitas? Las prostitutas, ¿no? ¿Se entiende? Se entiende. Ahí está el ejemplo simple, que los valores predictivos son influenciados. Otro ejemplo más simple. Yo pregunté antes, ¿alguien se dedica a la pesca? Nadie. Pero sí sabe que para pescar se necesita una cañita, no ir al agua, al río, al mar. Entonces, haciendo una analogía, la cañita representaría la sensibilidad y la especificidad. ¿Por qué? Porque la cañita, lo que vale la cañita vale por sí, ¿cierto? Eso no va a variar así yo lo lleve a la luna, no va a variar, mi cañita es mi cañita. Pero si yo voy, por ejemplo, a un lago de 1000 metros, donde hay una sola trucha, ¿cuál es la probabilidad de que pesque? Bajísima, pues, ¿no? ¿Y qué representaría el pececito que está ahí? La prevalencia de peces, pues. Pero en cambio yo con mi cañita me voy a un lugar donde abundan los peces, la primera que tiro voy a pescar un montón, ¿cierto? Y esa cantidad de peces está referido a la prevalencia. Y lo que yo pesque serán los valores predictivos positivos, ¿cierto? Entonces, con eso grafico que los valores predictivos tienen relación con la prevalencia, ¿no? Con eso creo que queda clarísimo que los valores predictivos están influenciados por la probabilidad preprueba, llamada también prevalencia. ¿Está claro? ¿O no? Otro ejemplo. Ya no, ya. Listo, muchachos. Yo creo que esos son los ejemplos más gráficos con los cuales ya ustedes van a recordar. Dice, a pesar de tratarse de dos resultados del mismo examen, ambos positivos, la interpretación tiene que ver con un factor fundamental en la práctica clínica, la probabilidad de tener la enfermedad antes de hacerse el examen. No es lo que les hemos dicho, ¿no? Si hay más peces, voy a pescar más, si hay menos peces, voy a pescar menos. Entonces la probabilidad preprueba influye sobre los valores predictivos positivos y negativos. De ahí que cuando ustedes tienen un valor predictivo, para poder interpretar a la cabecera del paciente, tienen que saber si la prevalencia es la misma. Porque si la prevalencia es diferente, ese valor predictivo que nos da, que viene en el carboncito en el inserto de la prueba, va a variar, ¿no? Entonces, y ya les he dicho, pues va a variar si son monjitas o son prostitutas, ¿no? Listo. Dice, la aplicación de los conceptos de sensibilidad y especificidad al paciente concreto en el que se utiliza la prueba se hace a través de los valores... ahí está. O sea, la aplicación de estos conceptos de sensibilidad y especificidad a la cabecera del paciente se hace utilizando los famosos valores predictivos, ¿ya? Los valores predictivos. La medición de la probabilidad anterior está dada por la prevalencia y se cruza con las características de la prueba diagnóstica, sensibilidad y especificidad, y luego se calcula la probabilidad de que la persona tenga o no la enfermedad teniendo en cuenta la prevalencia en esa población específica mediante los valores predictivos. Dice, valor predictivo de las pruebas diagnósticas. Lo que hemos dicho acá, ¿no? Es la proporción de individuos con la enfermedad de todos los que tienen la prueba positiva. Lo más simple que les he dicho es esto, pues, ¿no? ¿Qué es el valor predictivo positivo? Es la probabilidad de ¿qué? De tener la enfermedad dado que la prueba es positiva. ¿Cómo se interpreta? Dice, ¿cuál es la probabilidad que una persona con la prueba positiva tenga la enfermedad? ¿Sí? O sea, se interpreta ya al revés, pues, ¿no? ¿Qué mide? El denominador. Y si ustedes tienen esto, no se van a olvidar nunca. Y cuando tengan, van a decir, el profesor dijo que la sensibilidad es la inversa del valor predictivo y positivo y la especificidad del valor predictivo negativo. Y le reitero, porque ahora vamos a ver el ejemplo. Ahí hay un ejercicio. Aquí, por ejemplo, ya interpreten este valor. Dice, el valor predictivo positivo es de 64%. Entonces, ¿qué cosa va en el denominador del valor predictivo? ¿Qué va?
¿Qué va? ¿Qué va en el denominador? El test. Ya, ahora yo les digo, miren, yo he hecho mi mnemotécnica así. Ustedes si quieren le ponen prueba, P, y en vez de D le ponen E, pues, ¿no? Ya es mnemotécnica de cada uno. Yo he hecho mi mnemotécnica, que es la que me acuerdo. Eso no está en los libros, pues. Ya yo lo he creado de mi cabeza, quiero que sea así y así lo he aprendido. Y si a ustedes les sirve, así, úsenlo. Y si no, hacen su mnemotécnica. Entonces, el 100 sería el T, o sea, el test. De cada 100 personas. ¿Cómo sería entonces acá? De cada 100 personas con la prueba positiva, 64 tendrán cáncer. ¿Cierto? Eso es lo que dice. De 100 personas que tienen la prueba positiva, 64 tendrán la enfermedad. Tienen el daño. Y el valor predictivo negativo de 100 personas que tienen la prueba negativa, 99 no tendrán la enfermedad. Entonces esto sirve de la cabecera del paciente, ¿no? Si yo le digo, le salió la prueba positiva, ¿cuál es el valor predictivo positivo? Ah, señora, usted tiene la prueba positiva del BAF. La probabilidad que tenga cáncer es de 64%. ¿Cierto? No, señora, le salió la prueba negativa, debemos estar tranquilos, porque la probabilidad de que no tenga cáncer es del 99%. A la inversa, ¿no? Si le sale, por ejemplo, valor predictivo positivo, o el valor predictivo negativo, 64. Señora, le salió 64, su prueba le ha salido negativa. Y el valor predictivo negativo es 64. ¿Estaríamos contentos? No, porque tiene un 36% de que tenga el cáncer. ¿Ya? Entonces, esto sirve a la cabecera del paciente. Pero ¿qué hay que tener cuidado? Que varía con la prevalencia. Entonces tenemos que usar la prueba y ver en qué población ha sido hecha, ¿no? Porque si, por ejemplo, este examen ha sido hecho en pacientes donde la prevalencia de cáncer es elevado, evidentemente estos valores van a ser, el valor predictivo va a ser alto. Y acá, para que vean, acá la prevalencia es 13% y el valor predictivo es 64 y el negativo es 99. ¿Qué pasa si la prevalencia aumenta? Pasa esto. El valor predictivo positivo sube, ¿no? Esto era 13, ¿se acuerdan? 13 era 64 y acá es 38, sube y baja un poco, exacto, el negativo baja. Eso también entiendan, los valores predictivos y negativos no bajan en la misma magnitud. El concepto es que el valor predictivo aumenta cuando la prevalencia baja y el valor predictivo negativo disminuye. ¿Ya? Ese concepto. Pero profesor, ha bajado casi nada, ¿no? Yo no les estoy diciendo que va a bajar en la misma magnitud que lo que sube los valores predictivos. ¿Ya? El concepto, que la prevalencia afecta a los valores predictivos. Por eso que cuando yo uso los valores predictivos tengo que tener en cuenta, ahí sí, cuál es la prevalencia de la... Si yo traigo una prueba que se hace en Estados Unidos, ¿no? Que ha sido evaluada, su valor predictivo positivo y negativo en Estados Unidos, tengo que decir si la prevalencia de Estados Unidos es la misma del país. Si es la misma, estos son los valores predictivos. Si no, hay que corregir. Esto también lo van a revisar, no se angustien. Esto, por ejemplo, a mí no me gusta preguntarles, ¿no? Porque no tiene sentido. Dígame, a ver, marque usted la correcta. La fórmula del teorema de Bayes para calcular el valor predictivo es... No tiene sentido, de verdad, para mí no tiene sentido. Sentido tiene que sepan interpretar los resultados, ¿ya? Entonces esto también lo van a tratar, escuchen muchachos, de manera amplia, cuando hagan estadística, ahí se van... Que nosotros les damos el contexto, ¿no? El contexto. Luego, indicaciones de las pruebas diagnósticas, dice, cuando sea muy riesgoso no detectar una enfermedad o hay un precio importante por pagar, si no se hace el diagnóstico, debe escogerse una prueba con alta sensibilidad. Una prueba con alta sensibilidad, ¿con qué se correlaciona? Con los valores, perdón, con los falsos. La sensibilidad se relaciona con los falsos negativos. Entonces, si yo tengo una prueba con alta sensibilidad, debo tener una falsos negativos. Perfecto. Cuando la probabilidad de la condición sea baja y el propósito es descubrir esta condición, debemos usar pruebas altamente sensibles, ¿no? Altamente sensibles.
Entonces, cuando queremos detectar más, usamos pruebas altamente sensibles. Y si son altamente sensibles, lo que va a disminuir son los falsos negativos. Y también, y ahí les voy diciendo, si yo quiero descartar una enfermedad, voy a usar pruebas altamente sensibles. ¿Por qué? Porque si me sale negativo, la probabilidad de que este sea falso negativo es bajísima. Por lo tanto, la probabilidad que no tenga la enfermedad va a ser altísima, ¿cierto? ¿Se entiende o no? Dice, yo si quiero descartar una enfermedad, debo usar una prueba altamente sensible. ¿Por qué? Porque la alta sensibilidad se correlaciona con bajos falsos negativos, ¿cierto? Entonces yo tengo una prueba con 99.9 de sensibilidad. ¿Cuál será la probabilidad de que sean falsos negativos? 0.01. Si la prueba me sale negativa, ¿qué diré? Con alta probabilidad que no tiene la enfermedad. ¿Por qué? Porque los falsos negativos es bajísimo, ¿cierto? Entonces si le salió positivo, tiene 99.99% de que sí, pues es positivo. Porque negativo, 0.01. Entonces en ese contexto, las pruebas altamente sensibles son de gran utilidad cuando la prueba es negativa. Pues, ¿no? ¿Está bien? ¿Está bien o no? Los veo incrédulos. A ver, dice, cuando haya grandes costos o riesgos en un resultado falso o positivo, deben emplearse pruebas altamente específicas. Y la especificidad se relaciona con los falsos positivos. ¿Cierto? ¿O no? ¿Estamos de acuerdo o no? Especificidad, falsos positivos o no. Entonces, si la especificidad es alta, ¿cómo se comportarán los falsos positivos? Serán bajos. Y si un resultado me sale positivo, diré que realmente tiene la enfermedad, porque la probabilidad de que sea falso o negativo es baja. Entonces una prueba con 99.9 de especificidad va a ser más útil cuando el resultado es positivo. Porque si es positivo, la probabilidad de que realmente sea positivo es de 99.9, porque los falsos positivos va a ser de 0.01, con una especificidad de 99.9. ¿Cierto? Listo. Dice, ya, también recordar esto, en relación entre sensibilidad y especificidad, existe relación de dependencia cuando los valores son numéricos y no son dicotómicos, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que existe una relación de dependencia entre la sensibilidad y la especificidad cuando los resultados o los valores son numéricos. Para ello se toma un punto de corte para diferenciar quiénes están sanos y quiénes están enfermos. En todos los casos donde hay un punto de corte, la sensibilidad y especificidad sí están íntima e inversamente relacionadas, ¿no? Cuando se determina un punto de corte. ¿Y cuándo determinamos un punto de corte? Cuando la variable es numérica, cuantitativa. No es tiene, no tiene, va positivo o negativo. No. Es cuando, por ejemplo, usamos para determinar hipertensión arterial. O cuando determinamos el nivel de glucosa, cuando determinamos la presión arterial para determinar hipertensión, o cuando determinamos la glucosa para identificar a los que tienen diabetes y no tienen diabetes. En esa circunstancia, como dice acá, hay íntima e inversa relación entre la sensibilidad y la especificidad. Un cambio en uno produce cambio en el otro. Acá tenemos, dice, sanos por la prueba de oro y enfermos por la prueba de oro para diabetes, ¿no? Entonces tenemos, la prueba de oro son los que identifica, dijimos, a los que están sanos y a los que están enfermos. Y vamos a usar una prueba de glicemia para identificar a los diabéticos, ¿no? Y los diabéticos van a ser todos aquellos que tienen 120 o más, y los que tienen menos de 120 van a ser no diabéticos. En este contexto podemos calcular nosotros la especificidad, que son los verdaderos negativos, y la sensibilidad, los verdaderos positivos. Y en este punto vamos a encontrar aquellos que siendo positivos van a ser negativos, que serían los falsos negativos. Y acá vamos a encontrar a los que siendo negativos van a ser identificados como positivos, los falsos positivos. Entonces ahora en su hojita van a calcular, van a contar las bolitas, ¿ya? Y van a poner acá los resultados. ¿Está bien? ¿Para qué? Para este punto de corte de la glucosa de 120. Ya, ahí van a llenar su tarea. El otro concepto que tienen que recordar es la exactitud de la prueba, que está referido a la suma de los verdaderos positivos más los verdaderos negativos entre n, entre toda
la población que se ha estudiado. ¿Ya? Esa es la exactitud. Cuanto más alta este valor, más exacta es la prueba. Dice, indicaciones de la prueba según sus características operativas se deben emplear con alta sensibilidad cuando sea muy riesgoso, no detecta una enfermedad, hay un precio importante para pagar si no se hace el diagnóstico, y con alta especificidad cuando existe un gran riesgo de alto costo en sus resultados positivos. Pues, aunque sería ideal tener una prueba altamente sensible y altamente específica, es poco frecuente que exista esta prueba. No existe una prueba 100% sensible y 100% específica, ¿no? O sea, no hay una relación directa entre la sensibilidad y la especificidad. A eso se refiere, ¿no? ¿Ya? Hay una relación inversa. Sube la sensibilidad, baja la especificidad. Y dice, pero hay una situación que existe una relación de dependencia en los casos donde se emplea un punto de corte. Y lo que dice, si la sensibilidad aumenta, la especificidad disminuye y a la inversa. Y acá, esto es lo que les quiero mostrar, ¿no? Entonces, yo tengo a este lado la sensibilidad y acá está la especificidad. La sensibilidad se correlaciona con los falsos negativos, con esto, con 1 menos sensibilidad. Y la especificidad se relaciona con los falsos positivos, 1 menos especificidad. ¿Está bien? Entonces, 1 menos especificidad, ¿qué cosa es? Falsos positivos. Y esto es igual a falsos negativos. ¿Está bien? Entonces, como ven, cuando se trata de variables numéricas, aumenta la sensibilidad, ¿no? Aumenta 0, 50, 90, y cómo se comporta la especificidad, de 100 va comenzando a disminuir. A eso se refiere que hay una dependencia inversa. En la medida que aumenta la sensibilidad, disminuye la especificidad. En la medida que aumenta la especificidad, disminuye la sensibilidad. ¿Ya? Y eso lo vemos con este ejemplo. El ejemplo lo que nos quiere decir es que usamos como criterio diagnóstico para bacteremia el recuento de leucocitos. Entonces nos dice, en la medida que disminuimos el número de leucocitos para el diagnóstico de bacteremia, vamos a aumentar la sensibilidad, ¿no? Entonces, si yo disminuyo el punto de corte, ¿qué va a aumentar? La sensibilidad, ¿cierto? Y acá está, pues, 25.000 leucocitos, sensibilidad de la prueba 0.2, 20%. Más de 20.000, 40%. Más de 15.000, 65%. Más de 10.000, 80%. Más de 5.000, 100%. Entonces, si yo quiero aumentar la sensibilidad, ¿qué tengo que hacer? ¿Aumentar o disminuir el punto de corte? Disminuir el punto de corte, ¿cierto? Si yo disminuyo el punto de corte, aumento la sensibilidad. ¿Cómo se comporta la especificidad? ¿Sube o baja? Baja. ¿Cómo se comportan los falsos positivos? ¿Sube o baja? Si la especificidad baja, sube. ¿Y cómo se comportan los falsos negativos? Bajan. ¿Por qué? Porque la sensibilidad aumenta. ¿Ya? Entonces miren, ese es el jueguito que tienen que aprender cuando se tratan de valores numéricos. Entonces, si yo quiero aumentar la sensibilidad, quiero detectar mayor cantidad de personas con la enfermedad, tengo que disminuir el punto de corte. Si yo quiero mejorar la especificidad, tengo que aumentar el punto de corte, ¿cierto? Hago 20, aumento la especificidad. Si son 10.000, aumento la sensibilidad y disminuyo la especificidad. ¿Está bien? Entonces, este gráfico recuérdenlo, ¿ya? Recuerden. Luego hay esta likelihood relation o razón de probabilidades. Te dice la probabilidad de un resultado específico de un estudio en una persona con la enfermedad que interesa dividida entre... Es eso, ¿no? Es la posibilidad de una persona con la enfermedad que interesa dividida entre la probabilidad de dicho resultado en personas sin la enfermedad en cuestión. Y ahí podemos hablar de la razón de probabilidad positiva y de la razón de probabilidad negativa. Dice, es la probabilidad del resultado positivo en un estudio en una persona con la enfermedad que interesa dividida entre la probabilidad de esta persona. Ya, ese es chamullo. Vamos a ver racionalmente, ¿qué se entiende por razón de probabilidad, razón de verosimilitud, likelihood, positivo? ¿Qué es esto? Traducido al lenguaje de los positivos, son verdaderos positivos. Esta es una razón, por ejemplo, ¿no? Son los verdaderos positivos entre... ¿Y qué es 1 menos la especificidad?
1 menos especificidad, que es el complemento de la especificidad, falsos positivos. Entonces, lo que tratamos de buscar con la razón de verosimilitud positiva son los verdaderos positivos con respecto, ¿cuál es la razón de los verdaderos positivos con respecto a los falsos positivos? Entonces, ¿ahí qué tengo que buscar yo? Que el valor sea más de 10, pues, ¿no? Tienen que ser más positivos que falsos positivos. Entonces, todo este chamullo se traduce en lo que les estamos diciendo. Y la razón de verosimilitud positiva, likelihood ratio negativo o razón de posibilidad negativo es, ¿qué es esto? Los falsos negativos con respecto a los verdaderos negativos. Entonces, ¿qué tengo que buscar yo? De que esto sea menos que esto y por lo tanto el valor debe ser inferior a 0,1. ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo un valor mayor de 10 indica que la prueba tiene un alto valor diagnóstico. ¿Cuándo? Cuando la prueba es positiva. Y cuando la prueba es negativa, si mi RP o razón de probabilidades o likelihood o razón de verosimilitud es menor de 0,1, entonces el resultado negativo tiene un alto valor diagnóstico. La prueba tiene un alto valor diagnóstico. Esto se les ha puesto como ejercicio. Como ven, todo lo que estamos haciendo se les ha puesto como ejercicios. Y deben entender de que el cálculo es sencillo, ¿cierto? No es nada difícil. Entonces, ¿qué es lo que queremos que aprendan? Es la interpretación. Listo, ejemplo de VAF. Entonces, acá hemos calculado la razón de verosimilitud positiva y negativa, o el likelihood ratio positivo y negativo, y nos ha dado que el positivo es de 11.63 y el negativo es de 0.08. Entonces, ¿qué afirmamos? Que la prueba tiene un alto valor diagnóstico cuando la prueba sale positiva o cuando la prueba sale negativa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no siempre los LR o la razón de verosimilitud les va a salir 11.63 más que 10 y cuando es negativo les va a salir 0.08, les puede salir 3. Entonces decimos, la prueba tiene un alto valor diagnóstico cuando el resultado es positivo y cuando es negativo no tiene el valor diagnóstico, ¿no? También se puede interpretar así. Aquí ya para los que quieren el detallito, ¿no? T es excelente, T es bueno, T es regular, T es inútil, ¿no? T es inútil, regular, bueno y excelente. Yo me contento con que se acuerden por lo menos esto, menos de 0.1 y más de 10. No se martiricen también, yo les digo, en tratar de aprenderse de memoria, porque yo no les voy a decir, salió un LR de entre 5 y 10, entonces el test es, de verdad que no tiene sentido. Bueno, regular, malo, eso. Entonces no se desesperen en aprender de memoria todo esto, más bien usen sus esfuerzos por interpretar y por entender cada una de las pruebas y cada uno de los resultados que les vamos mostrando. ¿Ya? Listo, esto ya para los que les gusta leer. Yo pongo esto ¿por qué? Porque a veces el alumno dice profesor, y seguro alguno de ustedes también lee bastante y dice profesor, y hay un nomograma, y usted no ha dicho nada de eso. Entonces, no se angustien también, esto es solamente a manera de, no les voy a poner en el examen, dice, se presenta, les voy a poner esto de acá y les voy a decir, a ver, calcule, ahí tiene el nomograma y diga usted cuál es la probabilidad post prueba cuando la prueba es positiva y cuál es la probabilidad post prueba cuando la prueba es negativa. No les voy a decir. Entiendan de que este nomograma sirve para emplear la prevalencia que está acá, las razones de verosimilitud que están acá, y acá nos va a dar la probabilidad post prueba. ¿Cuál es la probabilidad post prueba? Si el resultado es positivo, lo calculamos con el nomograma de Farr. Vemos la prevalencia es 30, ¿cuánto salió la razón de verosimilitud? Prolongamos y decimos 65%, y acá el valor, la prevalencia es 30 y la razón de verosimilitud es 2 puntos y pico, y vamos a ver cuánto es la probabilidad post prueba si el resultado es negativo. ¿Ya? Para eso sirve. No se angustien, recuerden, lean si quieren, para que si quieren entender más esto de acá. Pero hasta acá sí es obligatorio, ¿no? Obligatorio, hasta antes de memorizar esto. Ya, eso no, hasta acá. Y esto ya un agregado para los que leen más y les gusta, y les dice, seguramente alguno se va a motivar y va a comenzar a leer y va a encontrar esto, y ya tienen más o menos una idea de qué se trata.
Utilidad de pruebas diagnósticas, usamos para tamizaje, dice es el nivel básico de exámenes en el que se hace la búsqueda en condición de una población con baja probabilidad de tenerla, ¿ya? O sea, esto se hace en personas sin factor de riesgo, el cribaje, el tamizaje. Este uso exige un examen que tenga principalmente una enorme capacidad para encontrar a los enfermos, aun si se hace a costa de resultados falsos positivos, ¿no? O sea, sensibilidad alta es lo que nos quiere decir. Ejemplo de tamizaje: toma generalizada de presión arterial y realizar un perfil lipídico a todo adulto mayor. En cambio, la búsqueda de casos se aplica las pruebas diagnósticas. ¿Cuándo hacemos búsqueda de casos? A ver, muchachos, y ahorita acabamos. No se aburran. A ver, sí, algo tienes que, alguna duda, cansancio. ¿Algo? Nada, ya se escondió el amigo. ¿Cómo te apellidas? El último de acá. ¿Cómo te apellidas? ¿Tomás? Guamán. ¿Ya te aburriste? ¿Tu nombre es? Kenny. ¿Cómo? Kenny. Más fuerte, yo ya estoy viejito. Kenny. ¿Cómo dice? A ver. ¿Cómo? Kenny, también nombre difícil, pues, para mi época. Kenny, ¿ya te aburriste? No. Quiere que me preste el lapicero para apuntar. ¿Cómo? Quiere que me preste el lapicero para apuntar. Ay. Ya, pero bastante bulla, no te ha querido prestar el lapicero, por lo que veo. Perdón. Presten atención, porque después se pierden esto y vamos a estar en problemas, pues, y ya nuevamente les digo, lo que yo quiero es que ustedes aprendan y ya nos veamos en el hospital con ustedes. A alguien se le cayó su papelito. ¿A quién se le cayó? Ya, recógela, pues. ¿Quién la tiró? Ya, recógela nomás. Baja, pues, baja. Recoge nomás. Listo, ya. ¿Por qué quería recoger el caballero? Igualdad, normal, todos. Igualdad es en todo. Sí. Entonces, que recoja nomás, pues el que la hizo o la que la hizo, la tiene que recoger. Ya, entonces le decía, búsqueda de casos. La búsqueda de casos es diferente a tamizaje. Tamizaje se hace en personas sin factores de riesgo. En cambio, la búsqueda de casos se hace en personas que tienen factores de riesgo. ¿Ya? En estos casos es importante que la prueba produzca pocos falsos negativos, ¿no? Pocos falsos negativos. Entonces, que tengan alta sensibilidad. Descarte de diagnóstico. Si yo quiero descartar el diagnóstico, la prueba, ¿qué característica tiene que tener? ¿Alta sensibilidad o alta especificidad? ¿Alta sensibilidad o especificidad? A ver, entonces razonamos. Si yo tengo la sensibilidad alta, ¿cómo se comportan los falsos negativos? Disminuye. Entonces necesito para descarte una prueba altamente sensible. Perfecto. Para confirmar diagnóstico, una prueba altamente específica, porque la especificidad se correlaciona con los falsos positivos. Cuanto más alta es la especificidad, más bajas son los falsos positivos. Y cuando la prueba me resulte positiva, descarto el diagnóstico. ¿Está bien? Listo. Seguimiento. También las pruebas de diagnóstico se utilizan para asegurar de que ha desaparecido el diagnóstico. Por ejemplo, cuando hacemos nosotros el control de glicemia. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos el control de un paciente con infección urinaria. Bien, y ya vamos terminando. Pruebas terapéuticas. Miren, recuerden que lo que vamos a usar en el tema de pruebas terapéuticas lo vamos a ver de manera un poco abstracta, pero recuerden las formulitas. Y recuerden fundamentalmente, a ver la del celular amarillo, ¿qué nos decía? ¿Perdón? Perfecto, ya, está bien. Les decía, pruebas terapéuticas se ve en el contexto de investigación experimental. ¿Ya? Entonces, recuerden por qué, porque cuando hagamos diseño, vamos a hablar de diseño experimental y vamos a volver a tocar estos puntos. Y cuando toquemos en ese momento estos puntos ya no vamos a desarrollar. Le voy a decir, recuerdan, nomás va a haber un aviso que va a decir, recuerdan, va a decir, ¿no? Pues ya ustedes tienen que recordar. Las pruebas terapéuticas
Dice, los resultados de un estudio pueden ser estadísticamente significativos y no ser clínicamente relevantes. Claro, dice, hay significancia estadística, pero cuando le doy el medicamento se muere. Entonces no tiene relevancia clínica. En ese contexto, dice, por este motivo los ensayos clínicos, por eso les decía, estos resultados se ven en el contexto de los ensayos clínicos aleatorizados. O sea, los ensayos clínicos controlados aleatorizados. Y otros estudios. Entonces deben presentar sus resultados en relación a estos indicadores. El RRR, que se llama reducción relativa del riesgo, el RAR, que es la reducción absoluta del riesgo, y este famoso valor, que se llama número necesario de pacientes a tratar para reducir un evento, o sea, el NNT. ¿Y qué es el NNT? Dice, es una forma excelente de determinar la relevancia clínica de un ensayo. Entonces, cuando usted le digan, ¿qué indicador epidemiológico se utiliza para determinar la relevancia de un ensayo clínico? NNT. ¿Qué mide el NNT? Mide el número de personas que tenemos que tratar para reducir un evento. ¿Ya? Eso es lo que mide. Dice, hablando de... A ver, vamos con esto de acá. Dice, riesgo relativo es la razón entre la incidencia del grupo experimental y la incidencia del grupo control. ¿A qué nos referimos? Vamos a darles el ejemplo. Esto, como yo les decía, está en el contexto de los ensayos clínicos controlados aleatorizados. Vamos a asumir que estamos frente a un ensayo clínico controlado aleatorizado para evaluar la eficacia terapéutica de un analgésico para el dolor de cabeza. Entonces, va a haber un grupo experimental, que es a quien le voy a dar el medicamento que estoy experimentando. Y va a haber un grupo control, para exagerar, les voy a decir, va a ser el grupo que le estamos dando un placebo. Entonces, el grupo experimental es el que recibe el medicamento que estoy evaluando para ver si es eficaz o no. Y el grupo control es el que está recibiendo el placebo. Entonces, yo quiero calcular el riesgo relativo, es la incidencia entre los que reciben el medicamento para el dolor de cabeza, dividido entre la incidencia de los que reciben el placebo. Si el medicamento es bueno, el RR va a ser menor que 1, obviamente. ¿Por qué? Porque el dolor de cabeza tiene que disminuir más si yo doy el tratamiento que si no doy el tratamiento, ¿no? Entonces los casos nuevos que aparezcan, cuando se da el tratamiento, tiene que ser menor que si no doy el tratamiento. Y por lo tanto el RR va a ser menor que 1, que traduce que es un medicamento que produce un efecto favorable. Esa es una medición. La otra medición que se usa es la reducción relativa del riesgo. ¿Y qué dice? Es la diferencia entre el porcentaje de eventos en el grupo control, el que recibe el placebo, menos el que recibe el tratamiento para el dolor de cabeza, dividido entre el que recibe el placebo, multiplicado por 100. ¿Y esto qué nos traduce? Nos traduce en cuánto reduciremos proporcionalmente el dolor de cabeza entre los que reciben el medicamento con respecto a los que no reciben. Como yo les digo, recuerden esto bien, recuerden. ¿Por qué? Porque ya cuando hagamos los diseños experimentales van a ver que esto tiene sentido y van a poder interpretar de mejor manera. Y luego tenemos la reducción del riesgo absoluto, que es la diferencia de la incidencia entre los que reciben el placebo menos la incidencia entre los que reciben el tratamiento. Incidencia entre los que reciben el placebo y la incidencia entre los que reciben el tratamiento, ¿no? Esa es la reducción absoluta del riesgo o reducción del riesgo absoluto. ¿Para qué nos sirve esto? Nos sirve para calcular el NNT, que va a ser lo que vamos a entender más hoy día. Lo otro, yo sé que van a quedar dudas. No se angustien. Nuevamente digo, no se angustien. Eso lo vamos a ver cuando hagamos diseños experimentales y ahí vamos a verle el sentido. Acá quiero que recuerden de que el NNT es una medida de ¿qué? ¿Es una medida de qué? Dijimos. ¿Qué mide el NNT? La eficacia terapéutica. No se olviden. Así como les dije, ¿qué mide la tasa de incidencia acumulada? En coro, pues tiene que ser el riesgo, pues profesor. Así es. Igual, cuando yo les digo, ¿qué mide el NNT? La eficacia terapéutica.
¿Y cómo se explica el concepto de eficacia terapéutica? Se explica en el contexto de que cuanto más bajo es el NNT, más eficaz es el tratamiento. ¿Por qué? ¿Qué dijimos? Del NNT es el número que necesitamos, por eso dice NNT, el número que necesitamos tratar para tener un resultado positivo. Hablando del analgésico, si mi NNT es 20, ¿cómo interpretaría ese NNT? Que necesito 20 personas con dolor de cabeza, darle el medicamento contra el dolor de cabeza para que uno deje de tener dolor de cabeza. Eso explica el NNT. Bajo esa lógica, tiene sentido esto que yo les digo, que cuanto más reducido es el NNT, el efecto de la magnitud del tratamiento es mayor. ¿Cuál sería el NNT ideal de un medicamento, creen ustedes? ¿Qué valor le dan al NNT para que sea un medicamento maravilloso? 1, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo trato a 1, ese 1 mejora. Entonces el NNT, para obtener una mejoría de un individuo, tengo que tratar a 1. Entonces, cuanto más bajo es el NNT, mejor eficacia terapéutica tendrá el medicamento. Tiene 200, tengo que tratar 200 para que un resultado sea positivo. Y creo que acá está el ejemplo, y ahí están las fórmulas para que hagan su ejercicio, y como yo les digo, el cálculo realmente no es difícil, lo importante es que aprendan la interpretación. Acá estamos usando el tratamiento A para reducir esto, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿en quiénes? En recién nacidos que recibieron surfactante y ventilación mecánica. Entonces lo que estamos viendo acá, escuchen, el tratamiento A sería los que están el experimental, ¿cierto? Y estos serían el control. Experimental, escuchen, experimental y control. Entonces hemos tenido 1000 personas que han sido tratadas con el tratamiento experimental, tratamiento A, y 1000 que no han recibido el tratamiento experimental. O sea, son los controles. Y hemos visto de que 60, 80 de los 1000 que recibieron el tratamiento A mejoraron y 80 tuvieron EPOC y 920 no tuvieron EPOC, de los que recibieron el tratamiento A, y de los que no recibieron el tratamiento A, 100 tuvieron, de los 1000, 100 tuvieron EPOC y 900 no tuvieron EPOC. Entonces calculamos las incidencias. ¿Cómo se calcula incidencias? 80 entre 1000 y 100 entre 1000. Y nos da estos resultados, y finalmente nos sale que la reducción absoluta del riesgo, o la reducción del riesgo absoluto, es 0.10 menos 0.08. ¿Por qué? Porque dijimos la incidencia 8% en los que recibieron y la 10% entre los que no recibieron. Calculamos la reducción del riesgo absoluto, la reducción absoluta del riesgo, y nos sale 0.2, ¿cierto? La inversa de esto nos da 50. ¿Qué podemos decir de este valor? 50. En este contexto, evidentemente, tenemos que decir que para que una persona o un recién nacido deje de tener EPOC, un recién nacido que recibió surfactante y fue sometido a ventilación mecánica, deje de tener enfermedad pulmonar obstructiva crónica, debemos de tratar con el tratamiento A 50. Eso nos dice el NNT, la eficacia terapéutica. Cuanto más bajo, mejor, ¿no? Acá miren, tenemos que tratar a 50 niños con el tratamiento A para que uno no tenga enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Eso es lo que nos dice el NNT, se les ha dado sus ejercicios, entonces se interpretan acá, yo como digo, se les da las pautas para que vayan interpretando. Miren, lean esto, está nuevamente en Veiga y Jolbonita, ahora que tenemos semana de descanso largo, denle un tiempito. Yo como nuevamente les digo, no se dediquen a epidemiología, no, es una locura, pero lean un poquito de esto, ¿ya? Las cosas, ¿por qué? Escuchen, porque hay cosas que hemos revisado y seguro algunas no han entendido, entonces el librito les va a ayudar, y yo les ayudo dándoles las páginas incluso, ¿no? Ya van, tercera lectura complementaria que les doy.